Mirá. Ahora, que el blanqueo dure un periodo de 6 meses, con lo cual tenga posibilidad de hacerlo simultáneo. Javier, digo, para el ciudadano de a pie, el que no tiene plata porque no alcanza para pagar la luz, el gas, el que le aumentaron los precios, el que se le devaluó su sueldo, ¿cuándo viene el momento? No, yo creo que el momento va a venir lentamente a partir del año que viene, o sea, la reactivación, donde la vamos a disfrutar todos, viene el año que viene, pero esto es algo que es inevitable, Luis. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio, donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. No digo que si era bueno o malo, por supuesto que era bueno, pero no era normal, no era sostenible, usemos la palabra sostenible. Eso entonces ahora tiene que basarse en mayor productividad, en exportaciones, en ser más productivo. Todo eso va a llevar tiempo. Estamos sincerando la economía para que en lugar de tener una burbuja de crecimiento que alimente proyectos populistas, tengamos décadas de crecimiento para que la Argentina vuelva a los niveles que nunca debería haber abandonado en el ranking internacional. Esto creo que es el tema central de la propuesta de Macri. Claramente no está atrás de una burbuja de crecimiento, sino está atrás de un proyecto mucho más largo de un país volviendo a ser un país productivo como lo fuimos hace muchos años. Ale Díaz, hablando en la red, generó todo tipo de polémicas, estallaban las redes sociales con esta frase. Aldo Piñanelli, buenas noches, lo escucho. ¿A favor o en contra? No, sí. En contra de lo que contra. dijo. Yo tengo una amistad de muchos años con Javier González Fraga. Me lleva unos años. No sé si eso influye. La verdad que lo que acaba de decir me pone triste, porque conociéndolo, sé de su honestidad, de su transparencia y de su conocimiento, y ha hecho una declaración totalmente clasista, sectaria y antipatriota. Decir que se generó una burbuja para que la clase media o media baja se creyera que podía viajar, realmente es un relato de una falta de respeto hacia la gente. Siguen pensando que la gente es imbécil. La gente es más inteligente que todos nosotros y que Javier González Fraga. Y le aviso, ya que él apoya tanto a este gobierno y me parece bien, yo acabo de llegar ayer de Estados Unidos. Estuve 15 días por razones mezcla de trabajo y familiar. Venía hasta las tetas los aviones de Argentino cargando televisores, ropa. Pagaban sobreprecio del peso de las valijas. O sea, señor Javier González Fraga, mi amigo Javier González Fraga, tomate un avión a Miami y volvé en el American Airlines de las 11 de la noche, que la gente viene hasta de pie. Parecía el colectivo 60. Bueno, pero una clase argentina. A ver, sí, Martín, por favor. Una clase. Sí. A ver, de todo había, muchachos. ¿Un sincericidio? A ver. A ver. Creo que no encontró las palabras correctas para decir, no encontró las palabras correctas para decir una realidad que es evidente, que es el problema de la plata dulce. No sé, Argentina vivió muchas épocas de ¿Estás a favor de lo que él dijo entonces? Con otras palabras. Yo creo que lo que quiso decir Javier es el problema, te vuelvo a insistir, si él hubiera dicho que era insostenible la plata dulce, que era insostenible el dólar barato, que era insostenible creer que las tarifas costaba 50 pesos, lo mismo que un café con 2 medialunas, el gas o la luz. Si lo hubiera planteado de esa manera, creo que habría sido mucho más accesible. Perdón, en eso tenés razón, pero él no dijo eso. No, pero él no hubiera dicho eso. Sí, porque lo asoció si lo escuchás bien, lo asocia justamente al problema de atraso cambiario. Te pongo un dato. No, y como casa, el precio casa, ¿cómo andamos con el atraso? Esperá, ahí te contesto a vos también, Aldo, de a uno, porque si le tengo cobraron $3. Aldo, de a uno, pues si le tengo que contestar a 15 se me complica, pero vamos con tiempo, te contesto a vos también. Desde el 2008 hasta la fecha, los salarios en dólares en Argentina crecieron 70%. El precio de los autos en dólares crecieron 18%. Eso fue una fantasía que dio la sensación, no solamente para la gente de clase media, para la clase media alta que se compró auto de alta gama a morir, que viajó al exterior a morir, se sostuvo primero con todos los dólares de las reservas que se fueron perdiendo paulatinamente. Bueno, después con los yuanes que aparecieron, después en un momento ya no era más sostenible, el propio gobierno tuvo que devaluar en el 2014 y después termina este gobierno también teniendo que corregir el tipo de cambio. Y tiene razón Aldo, probablemente la corrección, hay un debate entre los economistas si la corrección es suficiente o no. Así todo, Aldo, el tipo de cambio real de Argentina hoy
está entre 25 y 30% arriba del que había en noviembre del año Aldo pasado. Brand, por favor. No, yo creo que sí, se equivocó completamente en cómo dijo las cosas, pero es evidente que lo que vivimos en los últimos 4 años significó saquear al sector productivo de bienes, fundamentalmente en la Argentina, asfixiarlo como se vio que estaba el año pasado. En los últimos años, para que vos te des una idea, lo único que era rentable producir en el granero del mundo era soja, un absurdo. Que si en la Argentina no podemos producir más que soja, deberíamos apagar la luz e irnos, porque somos el país agrícola más eficiente del mundo. Así que, y ese saqueo obviamente, ¿para qué se usó? Para financiar subsidios que eran absurdos como los que recibíamos en la capital federal. Fundamentalmente subsidios que se recibían en las ciudades, ¿sí? Y transferir riqueza a partir de precios absurdamente bajos y artificialmente bajos, a partir de que no se podía exportar, por ejemplo, también a los consumidores. ¿Uno puede hacer esto eternamente? No. Y eso está quedando clarísimo en un modelo que nos lleva unos cuantos años y era igual, que es el de Venezuela. En algún momento se quiebra y entonces ahí volvemos a repetir la eterna historia argentina. Sí, Marangoni, sí. Es un error, yo coincido con Aldo. Increíble. Y me sorprende y me duele más porque viene de alguien que es inteligente, que es criterioso. Pero es un error y casi diría que es un horror, porque el mensaje para el laburante, el mensaje para el que vive un sueldo, el mensaje para el jubilado es poco esperanzador. Muchachos, claro, olvídense. Nunca más. Y entonces me parece que hay que medir mucho la palabra, porque asumamos que el gobierno está haciendo una política que según el gobierno dice esto es temporal, van a venir las inversiones, este mal momento va a pasar. Este mensaje es totalmente lo contrario, está diciendo este momento va a durar. Lo que vivieron hasta diciembre del año pasado es una fantasía, como toda fantasía se evaporó, por lo tanto, seamos fuera de la copa. Ahora, Prat Gay dice, si no hacemos estos ajustes, éramos Venezuela. Exactamente. Sí, a ver, señora, ahora, sí. Exactamente. Sí. Exactamente. Porque Aldo, discúlpame, yo te entiendo, pero vos sabés que lo que está queriendo decir en el fondo, Javier... ¿Qué quiere decir en el fondo? A ver. Javier lo que está... A ver, ¿puedo terminar, si me permitís? Objetivamente la frase que utilizó, podés clasificarla de clasista, de esto, de lo otro, del celular y todo eso. Lo que él estaba queriendo representar era que objetivamente estábamos alimentando una fantasía, gracias a la emisión y gracias, por eso tenemos inflación, a sentir que realmente podíamos vivir con mucha más plata de la que realmente teníamos. Entonces, objetivamente es desafortunado lo que dijo Javier González Fraga y coincido con Gustavo en el sentido que desalienta. Pero el trasfondo de lo que quiso decir, porque no nos olvidemos que Javier González Fraga es un economista, es esto que explicó Aldo con claridad. Ahora, realmente podíamos, si seguíamos... Ustedes creen sinceramente, y lo sabés, y vos siempre lo citás, Miguel Bain, ¿qué decía en sus escritos? Decía que iban a tener que devaluar, decían que iban a tener que aplicar una ajuste. Perdona, sí, Galmarini, por favor, buenas noches. Quiero agregar algo a lo que decía recién Gustavo y Aldo. Digo, no es solamente una discusión semántica de qué dijo y cómo lo dijo. Claro. Yo creo que ahí hay un problema conceptual, que es la economía debe incluir o no debe incluir. Y en esto, es cierto que el gasto público estaba excedido, que había que modificar o hacer la sintonía fina que Cristina dijo hace años y nunca hizo, que había que achicar gasto, pero eso no puede dejar a la gente afuera. Pero no tiene en ningún comentario uno puede decir que comprar plasma o viajar al exterior... pero ¿qué es el modelo que ofrece? ¿Pero quién viaja al exterior? Por eso digo que tenemos muchos economistas. Sí, a ver, Aldo, sí. Un minuto. Explicaba Javier hace un rato y que lamentablemente coincido con Gustavo, nos siguió con su explicación de qué es lo que se está pretendiendo hacer. Gustavo dijo hace un rato, se supone que con todo esto que estamos pagando como costo de los argentinos hoy, evitamos tener la crisis que hubiéramos tenido, llegar a Venezuela, y si seguíamos por ese camino, pero hay que decirle a la gente que el objetivo es que la economía se reactive, y es así, el objetivo es que se reactive el aparato productivo, cada vez genere más empleo, más riqueza y pueda pagar mejores sueldos, pero en forma sustentable, no quebrando el kiosquito.
Porque yo también puedo tener un kiosquito, me como todos los dulces, las golosinas y las galletitas, y bueno, cuando se quiebra, sí, antes me pegué una tengo que lograr las golosinas y quiero comer en el tiempo. Donde hay un problema conceptual también es en creer que eso que pasó respecto a la posibilidad de comprar autos, de viajar al exterior, etcétera, pasó para todos los bienes de la economía. El salario real, la capacidad adquisitiva del salario, en realidad en los últimos 10 años prácticamente no se modificó. Los precios fueron palo a palo con la inflación los últimos 10 años. Lo que pasó fue que en algunos bienes nos sobraba mucha plata, comprar un auto resultó mucho más barato, pero comprar una casa resultó mucho más caro. La famosa inclusión también es que la gente tenga un techo donde vivir, y fue tremendamente difícil. Los salarios perdieron. Si vos mirás cuántos salarios necesitabas para comprar una casa hace 12 años atrás y cuántos salarios necesitabas para comprar una vivienda el año pasado, perdiste por goleada. Entonces los bienes que los economistas llamamos bienes no transables, que no están en dólares, que no se pueden comprar y vender en el exterior, esos bienes aumentaron un montón. Sí, pero entonces, no parece haber dicho eso. Martín, no parece haber dicho eso. A mí me da miedo que haya sido un fallido conceptual. Sí. A ver. Yo coincido con lo que dicen acá los economistas, que la economía del kirchnerismo, lo que decía Liliana, no era sostenible en el largo plazo por la deuda fiscal, por el dólar atrasado, por la pelota de subsidios, ya lo sabemos. Pero me preocupa, a ver, él dice, es Javier González Fraga. Sabemos que es un economista medianamente progresista, por eso me sorprendió hoy a la mañana cuando lo escuché con Novarecio. Creer que una persona media, como dijo él, un empleado medio, no tiene que comprar un celular, no tiene que comprar un plasma, no tiene que comprar un auto, no tiene que irse al exterior. Es una ilusión, dijo él, eso no es normal. La verdad, lo normal en un país medianamente desarrollado es que haya movilidad social ascendente. Si con el kirchnerismo hubo o no, lo podemos discutir muchísimo. Es cierto lo que vos decías de que fue imposible comprar una vivienda con el kirchnerismo y hoy lo está pagando la clase media y la clase media baja. Pero a mí me preocupa lo que está pasando ahora. Si el modelo de país que está teniendo Macri es dejar afuera a un montón de personas que en alguna vez pudieron tener un poquito y que ahora no tengan más nada. A ver, sí, por favor. Arriba del 40% no parece. Pero además parece que está todo focalizado en el consumo. ¿O acaso también no hubo rentabilidades extraordinarias en sectores importantes que habría que analizar y ver si son sostenibles? Entonces aquí hay una impronta, deliberada o no, no lo sé. Como creo que es una buena persona, vamos a entender que no. Pero es grave porque lo deliberado es el costo lo van a pagar siempre los de abajo y van a tener que esperar mucho tiempo, porque primero hay otras prioridades. A ver, que había problemas de sustentabilidad económica, por supuesto, pero deprimir el consumo extraordinariamente y no hacer una suerte de puente entre que vengan las inversiones y deprimir el consumo no es una única receta. No, pero se está hablando de bienes transables. Todos los bienes que mencionó Javier son todos bienes que son transables, que se compran en dólares. No está hablando del consumo de vivienda, por ejemplo. Nadie quiere deprimir. Al contrario, las dos medidas más importantes que lanzó el gobierno, una al Banco Nación, otra al Banco Central, son dos créditos para facilitar el acceso a la vivienda. Sí, por favor, Santos. Vos recién preguntabas qué quiso decir González Fraga. Es muy simple. Lo que quiso decir es que los salarios en dólares en la Argentina están muy altos y que para ganar competitividad lo que hay que hacer es depreciarlos. Parece perverso, pero efectivamente es así. Dice, ¿cómo van a venir las inversiones productivas? No podemos competir contra los salarios de México. Te lo plantean abiertamente. Y a mí me preocupa también una frase que dijo esta semana el presidente del Banco Central cuando dijo, vamos a cambiar ahorro, mejor dicho, consumo por ahorro. No dijo consumo por inversión, dijo consumo por ahorro. El problema es que este modelo económico está atacando el mercado interno. Y en el contexto de la crisis internacional, si vos deprimís el mercado interno, vas en contra del salario, generás desempleo y además generás decrecimiento económico, que fue lo que le pasó a Brasil, Santiago. Sí, Brasil decreció 3.8 el año pasado aplicando estas medidas económicas. ¿Es así, Aldo? Sí, acá siempre nos vamos a los extremos, ¿no? Es evidente que hubo una etapa en donde en Argentina hubo un gobierno que le dio a la maquinita para aumentar el consumo interno, que fue el kirchnerismo, y ahora nos vamos al otro bando, en donde... Inflación, no, pero eso generó inflación, ¿no? El tema de la... Sí, generó inflación, no se reconocía. Creo que una de las virtudes de Macri fue que reconoce que hay inflación y que es un problema que él está obligado a resolverla. Hasta ahora no lo resolvió, veremos. Pero también es interesante analizar hacia dónde va el modelo de Macri. Nosotros todavía no conocemos cuál es el modelo de Macri porque no se definió. Sabemos ideas generales en el día a día. Creo que ahí hay un error del gobierno de Macri, porque tendría que haber blanqueado cuál es lo que
con qué medidas se va a lograr bajar la inflación, aumentar el consumo y reactivar la economía. 3 problemas hoy de la economía argentina: alta inflación, pérdida de empleo y recesión económica. Son 3 elementos que hoy se están sintiendo en el día a día. ¿Cómo resolverlo? El gobierno lo resolvió planteando que solamente tenemos salida si vienen inversiones. Mauricio creyó, y lo han dicho y lo han reconocido que fueron ingenuos, lo dijo Pradgay hace poco, que él se sentaba el 10 de diciembre en el sillón de Rivadavia y llovían las inversiones. Llovió, pero no inversiones, llovió agua. Ya tenemos inundaciones, pero no de inversiones. Las inversiones no están viniendo, por eso se plantea el blanqueo, que es una de las medidas más injustas que hay en términos tributarios y fiscales, más allá de las necesidades que tiene el gobierno con hacerlo. Muchachos, no están viniendo las inversiones. Entonces, si no hay inversiones directas, productivas, este modelo va a fracasar. Tiene que venir por ese lado y tiene que hacer como el GPS, recalculando. Porque estos 6 meses al gobierno no le fue nada recalculando. Para mí es positivo. A ver, positivo. Hay que destacar lo que acaba de decir. Analicemos de este lado. El gobierno anterior le hizo creer al trabajador medio que con su salario medio podía viajar por el mundo. ¡Claro que podía viajar! Podía comprar celulares, plasmas. ¡Claro que podía comprar un plasma! Se podía comprar una moto. ¡Claro que podía! Cuando hablamos de viajar no había dólar en un momento. Pero podías viajar igual. Te permitía el cupo, el resto con tarjeta de crédito. Podías viajar igual. Pero claro que el gobierno anterior les hizo creer que podían. Que este gobierno te hace creer que no vas a poder. Podían viajar los que no estaban en el 29% de pobreza. Ahora, claramente, lo que muestra con estas declaraciones es la hilacha de lo que piensa este gobierno. ¿Cómo alguien de clase media, un trabajador medio, va a viajar y se va a codear en un vuelo a Miami? ¿Cómo alguien se va a comprar el último celular? Usá el viejo que tenés. Esto es lo que pretende. A ver, por favor, el nuevo gobierno. Si no, no hubiese dicho lo que haces es nos hacer responsables a nosotros de lo que acaba de decir el señor. De la frase de un economista que aclaro que me parece una frase sumamente desafortunada. Pero es eso lo que quieren. Pero ¿cómo vas a viajar por el mundo si sos un trabajador medio mediocre? Si no sabes, si fuimos nosotros, por ejemplo, los que levantamos el cepo cambiario. Para que puedas viajar. Pero si ahora no pueden ni comprar dólares la gente. Por eso se devaluó. Para eso se devaluó. 5 millones de dólares para que los empresarios hagan negocio. Dale. Podía acceder al dólar. No, aparte para Barbarito. Lo más maravilloso de esto que Brancatelli cuando quiso viajar al exterior no le dieron los dólares. No me vendieron. Por eso lo hablo desde ese lugar. Claro que sí. Pero viajé igual. Pero viajé igual. Y sí, ¿cómo no vas a viajar y laburás para seguir viajando por el mundo igual, aunque a muchos les A ver, una pregunta, muy cortito. ¿Son frases desafortunadas? Pues ya son demasiadas. Porque el otro día Durán Barba dijo, nadie se muere de hambre en Argentina. El otro día Aranguren dijo, el que tiene plata que cargue, el que no tiene plata que no cargue nafta. El otro día Yetri dijo, en plata... Son muchas frases desafortunadas. No se alzan así, no será conceptual. Piensan así. Probablemente no haya un gobierno con el nivel de autocrítica que el nuestro. ¿Cuándo vos viste una autocrítica del kirchnerismo en 12 años? Pero sí, son críticos, pero siguen haciendo lo mismo. ¿Cuándo viste conferencia de prensa diciendo Hay economistas, muchos chicos. A ver, de todo el planteo de Aldo, la preocupación de la mirada hacia adelante, ¿no? Si hay realmente o no hay un modelo. Y yo creo que la clave central, la clave número 1 es que para que aparezcan las inversiones, primero se tiene que recuperar el consumo. Es decir, en una economía en la cual prácticamente no hay demanda agregada, hay poca demanda agregada por el lado del consumo, las empresas les falta certidumbre, lo que Keynes denominaba en su momento el clima de mercado. Entonces, ese clima de mercado recién va a aparecer cuando aparezca el consumo. ¿Y qué señales tenemos de que puede aparecer ahora en el segundo semestre? Que todas las mediciones de inflación muestran que la inflación núcleo, no la que se fija por decreto de tarifas un día, sino la del supermercado, está bajando en los últimos meses. Entonces, si eso continúa, las paritarias entran ahora en junio, julio empiezan a entrar paritarias, los salarios empiezan a recuperar la carrera esta que venían perdiendo por paliza contra los precios y en el segundo semestre baja la inflación y los salarios se recuperan, vamos a tener paradójicamente salarios ganándole a precios en el segundo semestre, no contra todo lo que perdieron atrás, pero por lo menos en el segundo semestre van a correr más rápido los salarios. Eso va a recuperar el consumo. Fíjate, a mí me llama la atención justamente por eso el planteo que hacía Leandro más temprano, de que este gobierno no quiere incentivar el consumo. La medida que se acaba de anunciar hoy pone prácticamente 100.000 millones de pesos en la calle. En jubilados que son jubilados, que tienen una propensión a consumir extraordinaria, la van a gastar toda esa. Con lo cual, es probable que veamos una recuperación en el segundo semestre y que cuando aparezca la recuperación de consumo, empiecen a aparecer las inversiones. Y Aldo, por favor. Sí. Claramente, si no vienen las inversiones, estamos en el horno. Eso yo ya coincido desde ya con esa afirmación. Ahora hay que ver a qué países van las inversiones. No van a países que los maltratan como los maltrataron a los inversores en los últimos 12 años.
La calidad institucional, que en definitiva determina la seguridad jurídica de un país, en los últimos 13 años en nuestro país se volvió el segundo con mayor caída del mundo en los índices. O sea, eso nos está dando una idea de por qué no están lloviendo. Nosotros pretendemos que porque tomamos solamente 2 medidas, resolvimos el cepo y resolvimos la cesación de pagos, acaban a llover inversiones. No, le tenemos que demostrar a los inversores que no solamente el gobierno, sino la oposición, hacia futuro, va a ser respetuosa del derecho. Ahora la mala noticia es que estamos en el... Vamos, atención al próximo tema que tiene que ver con... es raro